Jorge Freire es filósofo y autor de muchos y muy buenos ensayos, como por ejemplo Agitación, La banalidad del bien, Hazte quién eres o el último ensayo, Los extrañados, y hoy tendremos el inmensísimo placer de poder charlar con él. Jorge, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. No, al revés. Muchas gracias a ti por invitarme. Es un honor y es un placer estar aquí. El honor es nuestro. Estaba pensando sobre cómo enfocar esta entrevista. Sé que no es tu último libro es el de Los extrañados, aunque ya me has adelantado a mí en privado que vendrá otro dentro de muy poco, pero me sentía particularmente interpelado por uno de tus libros, que era el de Agitación, y comentábamos fuera de cámaras que yo creo que es algo que en cierta forma nos interpela a todos, porque vivimos en un mundo absolutamente caótico, inmersos en un frenesí, en fin, inagotable, y querría hablar contigo en relación con esto. Y empezando por el principio, me gustaría preguntarte, por poner un poco las bases, ¿qué es la agitación? ¿Cómo definirías la agitación? Pues mira, la agitación es de alguna forma esa manía que compartimos todos. El primer título que barajé precisamente para ese libro, Agitación sobre el mal de la impaciencia, era La incesante manía. Pero hete aquí que el editor me dijo que eso no tenía mucha pegada comercial y que convenía cambiarlo, ¿no? La agitación es un mal del que participamos todos, yo el primero, y de hecho también te diría que es un libro bastante crítico, bastante acerbo, pero las dianas las lanzo contra una... O sea, los dardos los lanzo contra una diana que soy yo. Hay una máxima de Kessler, de Arthur Kessler, que es uno de mis maestros, que yo sigo a rajatabla y es que no se puede escribir sin piedad. Yo a Kessler lo venero, es un autor con sus luces y sus sombras, al que dediqué una biografía, del que he leído todo y además con fruición y con unción, que son cosas que en ocasiones van unidas, y yo creo que es importante, y además se nota mucho cuando un escritor pierde la piedad, porque una crítica descarnada y una crítica destructiva la puede hacer cualquiera, y eso evidentemente está a la vista de todos, pero hacer una cosa más propositiva es más complicado, ¿no? Entonces, bueno, pues al final no se puede escribir sin piedad. Yo escribí contra el Homo Agitatus, que en el fondo soy yo, porque yo soy la primera persona que se encomienda a esta tarea odiosa de rendir siempre y no rendirse nunca. Yo estoy siempre consagrado a la obligación de hacer cosas que muchas veces no son significativas. Y bueno, solo hay que verme para saber que soy alguien que no para quieto, que no se está moviendo siempre, que además soy muy nervioso, que no me callo ni bajo el agua. Yo soy el Homo Agitatus. Como aquella anécdota apócrifa de Flaubert, porque parece que Flaubert nunca dijo aquello de Madame Bovary c'est moi. Bueno, pues el Homo Agitatus soy yo. Hay una estrategia que yo sigo para hincar la pluma y para, tener un estímulo a la hora de escribir los libros, y es escribir contra alguien. O sea, esta idea de que pensar es pensar contra alguien, a mí me gusta mucho. Y en los manuscritos medievales había una figura que era la del necio, que viene de ne schio, que es el carente de ciencia. Es un buen acicate, es un buen aldabonazo cuando hincas la pluma pensar contra quién escribes. Entonces yo, Agitación, lo escribí contra el Homo Agitatus, aún a despecho de que yo soy el Homo Agitatus. Hazte quién eres, lo escribí contra una figura que me inventé, que es el anónfalo, que es el que se tapa el ombligo, es el individualista, el que se persuade que es el único artífice de su ventura, que es hijo de sí mismo, que es el hombre hecho a sí mismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, bueno, pues con la banalidad del bien, pues yo no participo tanto de ese exhibicionismo moral que critico, pero en cierta ocasión pues también caigo en él, ¿no? Con lo cual, de alguna forma, cuando uno escribe acerca de cuestiones que parece que le pillan muy lejos, en realidad está escribiendo sobre sí mismo. Yo creo que la literatura siempre es una tentativa de indagación y de autoconocimiento, ya sea literatura filosófica o sea literatura pura y dura, aunque sea narrativa. Yo creo que al final uno siempre trata de esclarecer el mundo que le rodea y, en último término, su propio mundo. Has reconocido que tú eres alguien que participa de esta agitación. Yo también te lo reconozco. Yo soy alguien, precisamente por eso quería hablar de esto hoy contigo. Creo que estoy sobreestimulado de información particularmente. Más allá de tu caso particular, más allá de mi caso particular, ¿crees que es algo generalizado en la sociedad actual? ¿Crees que el hombre moderno vive agitado? Sí, yo creo que vivimos todos agitados, vivimos sin duda hiperestimulados. En ocasiones, vivimos uncidos a un yugo que nosotros nos hemos colocado voluntariamente. Mira, sin ir más lejos, ahora se habla mucho de nuestra falta de atención, de que estamos muy distraídos, de que permanecemos en la inatención y que incluso nuestra capacidad de concentración se ha reducido a niveles históricos. Bueno, sin duda es así. Y yo suelo hacer esta broma, pero no es una broma, es una cosa escrupulosamente cierta, que me dicen mis amigos que las series de 20 minutos se les hacen largas y que
tienen que verlas a 2x. Bueno, en realidad, si somos incapaces de mantener la concentración durante más de 10 o 15 minutos viendo una serie de Netflix que prácticamente se ve sola, que no te exige la más mínima atención, tú imagínate cómo nos vamos a leer el Quijote, ¿no? Claro. Entonces esto tiene mucho que ver, entre otras cosas, porque nos hemos creído que esa dichosa multitarea, el multitasking, que en principio nos iba a hacer tan productivos, hemos creído que era bueno, cuando es todo lo contrario. Cuando nosotros, de alguna forma, podemos atender a estímulos si lo hacemos de forma consecutiva, pero no simultánea. Hay un libro que yo no me he cansado de recomendar, que es El valor de la atención, de Johann Hari. Y ahí cuenta él, además después de hacer centenares de estudios de caso y de experimentos y tal, que nuestra capacidad de discernimiento analítico desciende abruptamente si mientras trabajamos, por ejemplo, en una hoja de Excel, en una oficina, tenemos el móvil al lado y estamos curioseando WhatsApp de vez en cuando. De hecho, él dice que desciende mucho más que si estamos ingiriendo cannabis. De tal suerte que dice, un poco jugando con la boutade y con la frase del tisonante y llamando la atención, que es preferible que en la oficina te fumes un porro a que estés mirando el WhatsApp. Con lo cual yo no recomiendo que la gente se fume un porro, pero en cualquier caso pensar que podemos atender a estímulos simultáneos es un error. Y yo creo que además hay que volver siempre al diccionario, a las expresiones. Atender significa ser considerado. Y cuando tú atiendes a alguien significa que le estás dedicando el bien más escaso que tienes, que es la atención. Y hoy precisamente cuando decimos que no conseguimos atender, en realidad olvidamos que la atención, precisamente por ser un bien escaso y un bien valioso, no permite que lo vayamos diseminando aquí y allá, no permite que lo vayamos entregando como si fuera el agua de un grifo. Entonces, al final, conviene decidir a qué le dedicas tu atención. Y en español decimos prestar atención precisamente porque cuando tú prestas algo, esperas que te lo devuelvan con intereses, con un añadido. Esto Javier Gomá lo ha dicho en muchas ocasiones. Tú prestas atención a un conferenciante para que al menos te otorgue, pues qué sé yo, algo de instrucción, aprender algo, o si no, pues algo de amenidad, entretenerte un ratito, ¿no? Uh-huh. Los ingleses, en cambio, que quizás son menos dados a invitar a las cosas o prestar gratis las cosas, suelen decir to pay attention. Si tú pagas por la atención es porque es un bien valioso. ¿Por qué se la regalas al primer baranda que pasa por ahí? ¿Por qué se la regalas a una app que te está enseñando basura constantemente o que te enseña unos reels de los cuales luego no recuerdas nada? Exacto. Un amigo que es profesor me dice que con sus alumnos adolescentes hace un experimento que es preguntarles por la mañana todos los reels que han visto la tarde anterior, si recuerdan alguno de ellos. Dicen que no recuerdan ninguno. Eso es efectivamente la agitación, porque no es significativo, es hacer muchas cosas, es ver centenares de reels. El nuevo zapping es ver cosas que duran 5 segundos y sin embargo eres incapaz de memorizar una sola de ellas. Eso es agitación. Y yo creo que todos los que nos sentimos identificados cuando dices esto, detectamos los males que van ligados a la agitación. Es decir, pocas personas yo creo que la defenderán como algo positivo, en el sentido de decir, pues mira, no, a mí me va genial y considero que estoy absolutamente pendiente de todo lo que me rodea y recuerdo, la verdad es que no. Entonces, siendo tan conscientes incluso las personas que vivimos agitadas de los males que van asociados a esta dinámica, ¿a qué se debe esta agitación? No, yo creo que al final hay un remordimiento, además del que hemos hablado tú y yo antes de que se iniciase el programa. Hay un remusguillo que sentimos todos nosotros al no ser productivos, al ser incluso antieconómicos, ¿no? Esto Nietzsche lo llamaba la mentalidad estadounidense. Entonces decía, hay grandes prohombres que se sienten muy culpables cuando dedican un poco de tiempo para sí mismos, ¿no? Y bueno, pues al final esto tiene mucho que ver con lo que también Nietzsche hablaba de los hombres mecánicos que ruedan conforme a la estupidez de la mecánica, que ruedan y ruedan, ¿no? Si tú te dejas llevar por la inercia, al final, sin duda, hay una inercia que te está empujando a que tú produzcas y que de alguna forma, si no produces, sientas que estás fuera de lugar o sientas que no aportas nada o sientas que eres una especie de desecho. Entonces, bueno, al final, a mí me gusta mucho esta anécdota del famoso lexicógrafo Samuel Johnson, el autor del célebre diccionario, que le dijo a su biógrafo Boswell en el momento de retirarse, de prácticamente cortarse la coleta y dejar de escribir. Y entonces Boswell le dijo, pero usted no puede hacer eso, usted se debe a su público, usted tiene que seguir entregando obras. Y él dijo, un hombre tiene que tener la potestad de disfrutar de una parte de sí para sí mismo. Esa es la cosa. En el fondo yo tengo que disponer de una regalía exclusivamente mía que me permite no estar produciendo, me permite no estar haciendo nada, me permite estar siendo completamente antieconómico, me permite estar viéndolas venir, mirando a la pared si hace falta. O sea, muchas veces sentimos el famoso FOMO, el miedo a perdernos las cosas, muchas veces es el miedo a perder comba, a estar fuera de juego, a que si tú no estás haciendo nada, en realidad estás haciendo algo reprobable moralmente. Uh-huh. Está demostrado, y esto lo dicen los neurólogos, que en los momentos en los que la cabeza no hace nada, en realidad sí está trabajando, en realidad sí estás, por ejemplo, memorizando cosas. Si tú eres un estudiante de una carrera y te has metido 3 horas de estudio, luego conviene que estés media hora mirando la pared o mirando por la ventana, porque en ese rato el proceso de cognición se está activando y estás memorizando cosas.
cosas, pero aunque no seas un opositor, aunque no seas un universitario, tú estás trabajando, tienes que aprenderte a lo mejor algún tipo de tarea y también hay momentos de inactividad en la que el cerebro está trabajando muy activamente. Con lo cual conviene, si estás en la cola del supermercado y estás viendo la cara de los besugos, aunque pienses que es tiempo perdido, en realidad tiempo perdido es estar mirando estas apps absolutamente estúpidas y es preferible mirarle la cara al besugo. Así que yo eso lo defiendo activamente. Primer paso, sin ir más lejos, desinstalar todas estas apps de los móviles. La anécdota que comentaba me parece muy interesante, la del escritor que tenía que seguir manteniéndose en la vorágine porque se debía a su público, porque paradójicamente, cuando hay artistas que deciden no seguir esta corriente y retirarse, pienso por ejemplo en Salinger, pienso por ejemplo en Kubrick, que deciden quizás no retirarse de forma absoluta, pero sí vivir en un hermetismo, alejarse un poco, paradójicamente generan un interés mayor y yo creo que su obra se termina difundiendo más. Sí, hay que cultivar el misterio, es cierto, y eso tiene mucho que ver con la verticalidad que, bueno, pues desde que, en fin, con el auge del romanticismo y tal, fue unida a la figura no tanto del creador como del genio. Tú ya sabes que estas ideas del genio son productos del Sturm und Drang y son prácticamente de anteayer, ¿no? Incluso la idea del creador es prácticamente una invención renacentista, ¿no? No sé, para los antiguos habría sido inaudito que hubiera culto al autor de un libro como si él fuera el autor, como si él fuera el creador ex nihilo, ¿no? Como el dios del Sinaí. Bueno, sin embargo, hoy todavía pues caemos en esas estupideces de caer en la mitomanía por un juntaletras o por un cantante, por lo que fuera, ¿no? Entonces, sin duda, cultivar el misterio hace que esa verticalidad que hoy es cada vez más endeble pues pueda mantenerse. Las redes sociales sin duda han contribuido a esta postura horizontal que no hay que confundir con la democratización de las cosas. Es decir, la postura horizontal es la postura de la holganza. Tú te tiendes de forma horizontal y tiendes el cuerpo y en ocasiones también tiendes la sesera, y la horizontalidad, o sea, este igualitarismo ramplón en función del cual vale lo mismo la opinión de cualquier iletrado que la de un premio Nobel, y además que tú te puedes dar el gustazo, porque gustazo es, y todos lo hemos experimentado, de que cualquiera llame gilipollas ese premio Nobel en redes sociales, es sin duda postura horizontal. Entonces, yo creo que precisamente para que se mantenga el culto a ciertas personalidades, es conveniente cultivar el misterio. Hegel decía que nadie es un héroe para su ayuda de cámara, para su camarero. O sea, el camarero no entendido como hoy el que le sirve la caña, sino, bueno, pues el mayordomo, el que te pone los calcetines, el que te lleva el desayuno. Si tú ves a un príncipe recién despertado y le tienes que llevar la ropa interior, no puede ser un héroe para ti. El héroe, entre otras cosas, precisa de ser inaccesible. Tú puedes considerar a Adolfo Suárez un héroe de la democracia porque no lo veías en Twitter constantemente hablando de las 200 series que acababa de empapuzarse como Pablo Iglesias, porque no sabías todo acerca de dónde vivía, porque no conocías sus intimidades, porque no opinaba acerca de todo, porque lo veías en la tele al mediodía y ya está. Y creo que eso es muy importante. Hay que volver a recuperar esas distancias. Por conectar esto un poco más con ejemplos mundanos, te pongo un ejemplo. Miro a mi alrededor y veo a muchísima gente que vive inmersa en una obsesión, yo diría que compulsiva, con experimentar. Con experiencias que además, con el paso del tiempo cada vez detecto incluso más raras, más extrañas. Incluso me llevo a preguntar si esa persona quiere hacer eso o lo está haciendo también por agitación. ¿La agitación tiene algo que ver con esto? ¿Con esta experiencia, esta obsesión compulsiva con vivir experiencias una detrás de otra sin pararse ni siquiera a contemplar lo que uno está haciendo? Sin duda, por supuesto. Entre otras cosas, la agitación te impele a persuadirte de que a ti te interesa hacer eso cuando realmente no te apetece lo más mínimo. Van proliferando una serie de deseos de consumo que tú vas asumiendo como propios, y al final hay gente que incluso se cree que le apetece irse a Vietnam durante los 10 días de vacaciones que tiene. Se creen que finalmente les apetece y no es verdad, no les apetece ir. Yo, antes de escribir Agitación, escribí un artículo que se publicó en Letras Libres, que lo escribí prácticamente como un divertimento, y la inspiración de ese artículo me vino hablando con amigos en primavera acerca de qué planes tenían para verano, porque ya todos tenían cerradas sus vacaciones. Eran planes absolutamente descabellados. Un amigo me había dicho que se iba a descender el Sella subido en un kayak disfrazado de Doraemon por una supuesta promesa que le había hecho a su abuelo. A su abuelo le da exactamente igual que hagas el payaso y que bajes un río. Otro se iba a Kuala Lumpur a hacer un turismo de aventura consistente en una variante extrema del puenting que se llama penduling, que se tiraba como si fuera un chorizo, ¿no? Como Clint Eastwood en Cometiendo dos errores, ¿no? Colgado del dintel de la horca, que me dirás tú qué gracia tiene eso, ¿no? Sobre todo, son tareas tan extenuantes, son gincanas vacacionales que al final necesitan vacaciones de las vacaciones. Bueno, yo veo a mis amigos embarcados en estas cosas
y me acuerdo de una figura del tarot, que es la rueda de la fortuna, en que los personajes, tú les ves la cara, aparece un buey y tal, y es como que sonríen con la boca, pero están tristes con los ojos, ¿no? O sea, es como, tú realmente no quieres hacer esto que estás haciendo. A ti algo te obliga, o sea, si tú no te vas a Vietnam y no haces fotos, entonces parece que no te has ido de vacaciones, pero a ti lo que te apetece es irte a Zamora, lo que te apetece es comerte unos pinchos, comerte unos tiberios, comerte una perdiz de río, descansar, levantarte tarde, pasar por el Duero y no irte a estos países inhóspitos en el trópico, con gente extrañísima, con una cultura que no te interesa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al final son estas obligaciones ante las que solo cabe el desacato y decir, mira, a mí es que esto en realidad no me apetece hacerlo. Es que a poco que uno reflexiona y saca la lupa, incluso en relación con uno mismo, o sea, no simplemente mira a esa persona lo que está haciendo, qué poco sentido tiene, o sea, yo por ejemplo me voy a Vietnam este verano, o sea, que me siento interpelado también por eso. Permítame decirte, ¿qué te atrae? ¿Qué te atrae de Vietnam? Pues precisamente por eso te decía que me apetecía hablar hoy en relación con esto, porque me siento interpelado porque no lo sé. No lo sé. Yo tenía mucha amistad con Fernando Sochedrago y él siempre me decía que le gustaba mucho el sudeste asiático porque era muy barato. Y eso me parece un buen motivo. Es decir, tú eres escritor, tú te vas a tirar un mes en un sitio en el que no quieres recibir llamadas, en el que no quieres que la gente te dé el coñazo. Él hablaba de los coronófagos, de los que le robaban el tiempo. Bueno, pues efectivamente tú te vas a Vietnam, estás en un resort, por 4 perras te puedes tirar un mes ahí a cuerpo de rey. Pero también te diré una maldad, y no lo digo por ti en absoluto, pero creo que el 90%, no, por ti no, porque es una barbaridad, el 90% de la gente que se va a estos países yo creo que lo hace por turismo sexual. Bueno, pues entonces en tu caso agradezco que no lo digas. Ves a gente y dices, pero los motivos que me esgrimen para irse a Vietnam son los mismos por los que se podrían ir a las Canarias. ¿Por qué se van a Vietnam? Es una broma, ¿Sabes qué pasa en relación con esto? Que dado que uno, a poco que saca la lupa, y ya digo, no solamente en relación con otros, sino también con uno mismo, se da cuenta de que hace las cosas no tanto porque quiere hacerlas, sino porque después quiere contársela a otros. O sea, yo creo que esto es algo que viene sucediendo desde hace unas décadas. Y claro, hace una década o 15 años podía impresionar a pues, el amigo con el que te reúnes de vez en cuando, decirle que habías estado en Londres, o que habías estado en París, o que habías estado en Roma, que habías salido de España, por así decirlo. Pero, sin embargo, hoy en día eso ya no impresiona a nadie, porque todo el mundo ya ha estado en París, ha estado en Roma, ha estado en todos estos sitios, paradójicamente no en Cáceres, no en Badajoz, pero bueno, en todos estos sitios así supuestamente las capitales europeas sí. Entonces, ¿qué pasa? Que esto genera una insatisfacción y una carrera hacia ningún sitio, porque si uno quiere seguir pudiendo... La verdad es que yo creo que no lo hago por eso, no lo sé, creo que no, pero si uno quiere seguir pudiendo enseñar con un cierto orgullo a dónde ha ido, creo que cada vez tiene que irse más lejos y más lejos hasta que termina efectivamente en el culo del mundo, como puede ser ahora Vietnam. Sí, en el momento en el que se ha democratizado el viaje, cualquiera puede ir a Londres y ya no te otorga una distinción, entonces tienes que irte muy lejos. Yo también te diré que no quiero sonar catequético, no tengo nada en contra de la gente que viaja, y yo he viajado y lo he pasado muy bien, y de hecho soy un defensor del viaje como relación superficial. Hay gente que te dice, no, es que nadie conoce Estados Unidos si no ha vivido ahí 10 años. Bueno, pues está bien no conocer el país que visitas, está bien establecer relaciones superficiales, conversaciones fáticas, hablar con uno en el restaurante y quedarte en la superficie. Yo creo que eso está bien, irte a un país 10 días y quedarte con él, quedarte con lo que te interesa y tener prácticamente una relación a la carta con ese país. Yo eso no lo veo mal y no lo juzgo, no lo juzgo. ¿Sabes cuál es el ejercicio, sí, perdón, que yo me he autoimpuesto en relación con esto? Es, incluso te lo he reconocido a ti para que se me pueda criticar a mí en esta entrevista también, pero el ejercicio que me he autoimpuesto es no subir fotos, no contarlo, para, digamos, de algún modo asegurarme que estoy yendo ahí porque yo quiero estar ahí y estoy haciendo las cosas que hago porque yo las quiero hacer. No por una necesidad de mostrarla a gente a la que además no le importa en absoluto lo que yo esté haciendo. Claro. Digamos que esa es un poco la visión que yo tengo. Perdona por interrumpirte. Bueno, es que eso en realidad es la autocontención que muchas veces te salvan de la influencia de las redes sociales, porque yo no sé, ya no hablamos de viajes, sino de redes sociales en general. Esto lo dice siempre mi mujer. Nunca he conocido a nadie que me caiga mejor en redes sociales que en persona. En cambio, puede suceder que alguien en persona sea encantador y en redes sociales sea un imbécil.
esto se debe en buena medida a la dificultad que tienen muchas personas para contenerse, para no opinar de todo, para no criticar a no sé quién, para no dejar de mostrar su peor cara, ¿no? Ujú. Entonces, oye, el hecho de reconocer que no hace falta que suba fotos de todos los platos que me he comido, ya es en el fondo aquello que Sócrates llamaba la encrateia, ¿no? El autogobierno, el autodominio de uno mismo. Yo creo que no está mal eso, ¿eh? Yo creo que es un buen primer paso. Y sobre todo porque yo creo que le asegura a uno estar haciendo lo que quiere hacer. Esto de la sociedad del espectáculo, yo creo que se ha llevado ya a un punto absolutamente, en fin, distópico, que es el siguiente. Quizás hace no muchos años alguien quería hacer algo y de paso lo publicaba. Y ahora me da la sensación de que mucha gente quiere publicar algo y ya de paso tiene que hacerlo. Y creo que solo de esta forma se pueden explicar ciertas publicaciones que yo veo de amigos o conocidos que digo, bueno, esta persona ha perdido el juicio por completo. Sí. Veía el otro día a una persona nadando entre tiburones en Instagram, Fíjate. a otra persona haciendo puenting con una cara de terror que se notaba que no estaba queriendo hacer eso. Entonces, la pregunta que yo me hacía es, si a esta persona se le dijese que no puede contar esto que ha hecho, si se le dijese que no puede publicarlo en ningún tipo de red social, ¿lo haría? Y creo que la respuesta es que no. Seguramente. Bueno, tú sabes lo que decía el padre Berkeley, ¿no? Ese es percipi, ser es ser percibido. Hoy diríamos, ser es existir en Instagram. Si no estás en Instagram, no existes. Y si no estás en Instagram, efectivamente no haces cosas, no tienes vida social. ¿Para qué quedas con esta persona sino para hacerte fotos, no? Yo es una cosa que casi entiendo como una invasión de la intimidad. Tú quedas con unos amigos para cenar y alguien saca la foto, que me parece bien inmortalizarlo, pero ¿por qué en redes tienes que poner que hemos quedado a cenar? Porque yo a lo mejor, y en ocasiones lo hago, a algunos amigos no me apetece socializar mucho y les digo que por culpa de la niña, tengo una niña pequeña, no puedo salir. En realidad he quedado con no sé quién para cenar. Pues no quiero que vayas oreando por ahí mis intimidades, ¿no? Claro. Mi vida social. Y sí, estoy de acuerdo con ello. Otro ejemplo cotidiano, más allá del de las experiencias, que me trae bastante a la mente la cuestión de la agitación, quizás también porque me siento interpelado, porque participo habitualmente en este programa, es la cuestión de la actualidad. Ese deseo incesante de vivir conectado a todo lo que pasa en el mundo, en todo momento. No sé si también lo ves de este modo tú. Bueno, por supuesto, y el periodismo, sin duda, que es muy invasivo, ha contribuido a ello, pero en el pecado lleva la penitencia porque el periodismo hizo una especie de connubio morganático con las redes sociales, al final las redes sociales se han comido al periodismo y así le va. Es decir, pensar que el periodismo tiene que ser, por así decirlo, el testigo de la actualidad. Y que, en consecuencia, las redes sociales podrían tomar su testigo, porque lo único importante es dar testimonio de lo que sucede in situ. Mentira. El periodismo es mediador entre aquello que sucede y una sociedad en dudas. Tiene que ser un filtro y tiene que dar sentido y tiene que dar orden a lo que ocurre. No puede dar las informaciones en bruto. Y esto, en último término, responde a un dislate filosófico que es pensar que el presente es lo mismo que la actualidad. Y son opuestos, aunque la gente los confunda. Una cosa es el presente y otra cosa es la actualidad. Y la actualidad, entre otras cosas, no suele ser significativa. Yo empecé a barruntarme esto de la actualidad cuando estalló la crisis, la gran recesión, y durante 24 horas al día y en las noticias, ya no solo durante los noticiarios, sino encima durante especiales, se nos informaba en tiempo real acerca de la dichosa prima de riesgo, y la gente lo llevaba como si estuviera rezando el rosario y no comunicaba nada, o sea, realmente no era significativo. Y si tú, por ejemplo, coges un periódico de hace unos días, te das cuenta de que algunas noticias altisonantes, importantísimas, determinantes, no tienen ninguna importancia. Y de hecho, que ahora no haya prácticamente noticias, que ahora ya solo hay industria del infoentretenimiento, que ahora hay más espectáculo que noticias. Esta sociedad del espectáculo de la que has hablado hace que al final las amenazas han dejado de interpelarnos, han dejado de darnos miedo y ahora tienen que inventarse sintagmas como por ejemplo el de crisis grave. Ahora ya la palabra crisis, que nos habría coquinado hace 15 años, ya no nos dice nada. El otro día un exministro de Economía, nada menos, en una tertulia de antes de comer, decía que estábamos ante un escenario apocalíptico. Y yo me pregunto, ¿qué hay peor que eso? Claro. Esta inflación a la que se ha sometido a las palabras hace que al final, después de un escenario apocalíptico, solo nos queda un escenario cataclísmico, ¿no? El Armagedón. Pero después de esto, cuando las palabras se van desdibujando, cuando las vas hinchando hasta que dejan de significar nada, bueno, pues al final no nos dice nada. Nos puedes estar metiendo todo el día en las noticias y al final la gente se queda impasible y al final va creciendo, pues en fin, esta desafección ciudadana que hace que la gente se sienta cada vez más distanciada de los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Entonces, al final, la actualidad pues yo creo que es siempre una fuente de sinsabores y yo lo que recomiendo es que la gente se afiance en lo que los latinos llamaban el lic et nunc, que es precisamente el único lugar en el que uno puede encontrar la dicha. El lic et nunc, el presente eterno, es el lugar que habitan los dioses, pero también el lugar que habitan los niños. Es decir, arrumbar la dichosa actualidad, la rabiosa actualidad, como decían antes los periodistas,
y fijarte en el presente y discriminar y separar el grano de la paja y darte cuenta de que algunas cosas que parece que son muy importantes no lo son y separarte. Nietzsche lo llamaba el pathos de la distancia. O sea, mantener una cierta distancia entre tu tiempo y tu misma persona. Porque si tú no marcas esa distancia, te conviertes en un hijo de tu tiempo y eso es un problema. Si eres un hijo de tu tiempo, eres perecedero. Eres una persona que va a caducar pronto. Eres una persona obsolescente, como se dice ahora, ¿no? A mí hay una frase que me gusta mucho de Schiller, que está contenida en su Calias, que dice: vive con tu tiempo, pero no seas obra suya. Y yo creo que eso está muy bien. Yo cuando he escrito Los extrañados, en realidad he puesto la mirada en 4 personajes que no encajaron en su tiempo, no tanto porque fueran, como se dice comúnmente, adelantados a su tiempo. Yo creo que en cierto sentido eran atrasados a su tiempo. Podrían haber nacido unos 4 siglos atrás. Pero si hoy no resultan frescos, si hoy no resultan novedosos, si hoy no resultan iluminadores, es porque no eran hijos de su tiempo, porque no han caducado, porque nunca caducan, están permanentemente frescos, porque nunca se dejaron, por así decirlo, dominar por el discurso de valores dominantes. Antes de seguir ahondando en esta cuestión, me he quedado enganchado con una cosa que has dicho que me parece muy interesante, que es la contraposición que has trazado entre el presente y la actualidad, que yo es una cosa que nunca había escuchado y que me gustaría pedirte que desarrolles. Bueno, sencillamente creo que al final la actualidad puede servir de distracción y puede servir además de capote que nos tienda al poder para que nosotros embistamos constantemente, pero de un tiempo a esta parte se ha revelado como una suerte de estrategia discursiva. Mira, se habla últimamente de una cosa muy interesante que es la economía de la reacción. Y se dice que las nuevas tecnologías están llevando a cabo, por así decirlo, un experimento conductista en que los consumidores, ante todo, tienen que reaccionar. Es decir, tú puedes reaccionar de muchas formas. Tú puedes ir a un restaurante y en Yelp o en TripAdvisor puedes poner cuál es la experiencia. Has hablado antes de la experiencia. No es curioso lo de las experiencias porque todos son experiencias, pero antiguamente una experiencia, experiri, etimológicamente significaba travesía peligrosa. Una experiencia era irte de safari, pero irte en un todoterreno con una pistola, con una tal, y que a lo mejor el león te comía. Hoy no. Hoy te vas con tu seguro, te vas con tus guías, te vas con el hotel, etcétera, etcétera. No hay experiencias, no hay travesías peligrosas. Y todo es una experiencia, ¿no? Entonces, bueno, pues al final nosotros tenemos que reaccionar cuando vamos a un restaurante, cuando vamos a un espectáculo, tenemos que poner nuestra review, pero no solo eso, sino que como ciudadanos esta industria del infoentretenimiento nos conmina constantemente a que nos indignemos, a que nos exaltemos, a que nos emocionemos, a que nos enrabiemos, pero nunca, bajo ningún concepto, está permitido que nos mantengamos impasibles. No hay nada más intolerable que encogerte de hombros. Si a ti alguien te pilla por la calle y te agarra de la pechera y te dice: ¿qué opinas de la polémica del día? Que es importantísima. Tú te tienes que tirar de los pelos o tienes que gritar o tienes que enfadarte, pero lo que no puedes hacer, porque eso bajo ningún concepto está permitido, es que tú digas: me importa 3 cojones. Bueno, pues yo eso es lo que recomiendo. O sea, reconocer que el 99% de las cosas en las que nos piden que nos posicionemos, que por cierto es muy interesante lo del posiciónese, porque no se te pide que tú aportes ideas al debate público. No se te pide que tú aportes una posición nueva, sino que se te pide ese posiciónese es que te sitúes en el tablero. Se te está haciendo objeto de un sondeo permanente. Es como si alguien de Sigma 2 te preguntara que en la escala del 1 al 10 ¿dónde te posicionas? Bueno, pues yo creo que a ese chantaje hay que negarse por completo. Y hay que reconocer, para empezar, que no tenemos idea de la mayor parte de los temas a los que nos obligan a participar. Y sobre todo, que nos resultan indiferentes. Hay mucha gente que se ofende con esto porque de un tiempo a esta parte, fíjate que la palabra actualidad y la palabra activismo también comparten raíz etimológica. Y hoy de repente proliferan los activistas, ¿no? Yo tengo algunos amigos que al final, bueno, pues o bien trabajan en política o bien trabajan en el periodismo, pero ya no es tanto que trabajen haciendo argumentarios, sino que se persuaden de que ese argumentario es la verdad. Entonces yo puedo tolerar perfectamente que tú trabajes para tal o cual partido político y me parece muy bien. Oye, eso es muy digno. Pero no que cuando nos tomamos una caña en privado me cuentas el argumentario. Eso no puede ser, sobre todo porque los activistas se ofrecen como cajas de resonancia de una indignación y de una causa ajena. Yo creo que al final lo que hacen es que es como estos niños que aprenden la lección a fuerza de recitársela a los demás, ¿no? Te cuentan su cuento para que al final se les quede grabado en la cabeza y se convenzan de que es verdad, ¿no? Bueno, pues eso no es así. Entonces, bueno, el auge del activista en nuestro tiempo al final hace que en política proliferen, y esto antes no sucedía hasta el auge de la nueva política, los mercenarios, los condottieri. Ya decía Maquiavelo que los condottieri, que los mercenarios son peligrosos y sobre todo son inútiles. Y hoy, y antes esto creo que no existía en los buenos viejos tiempos del bipartidismo, que tampoco hay que echar de menos, pero creo que hoy en la política abundan los mercenarios. Y eso tiene una parte buena porque cunde la profesionalización de todos los estamentos de la clase política, por así decirlo, tanto entre políticos como en asesores, pero por otro lado
se ha generalizado esta idea de que hay gente que no cree en absoluto en aquello que defiende, pero que te convence, que te convence muy vehementemente de que no es así. Uh-huh. Escuchándote me surge una pregunta que creo que es interesante, a mí me parece bastante interesante, que es la siguiente. Dices que lo que no se tolera en la actualidad es la impasibilidad, es decir, que uno sienta indiferencia o que uno se baje de esta rueda, con lo cual me gustaría preguntarte, ¿esta agitación no es simplemente algo que nosotros, en fin, sintamos, sino que se nos estimula desde fuera a comportarnos de forma agitada? ¿Crees que hay una mano aquí? No me estoy refiriendo a, en fin, élites secretas, pero ¿crees que hay, digamos, una intención explícita de que el ser humano moderno viva en este permanente estado de agitación? La verdad es que yo no sé dónde habría que fijar el inicio de la agitación. Puede ser quizá un epifenómeno, qué sé yo, del capitalismo o del consumismo en concreto, y quizá eso tiene mucho que ver, pues efectivamente, con la adquisición de una serie de deseos de consumo que son exógenos y que de alguna forma tú por introyección pues asumes como propios. Podría ser efectivamente algo relativo a eso, no lo sé. Lo que pasa es que la agitación hay que tener en cuenta que no es solo, digamos, esta parte adventicia de, pues no sé, los planes de ocio, las vacaciones, sino que también tiene un correlato moral. Y esto es, creo que, algo que conviene decir. Si la agitación se define por la obligación de hacer muchas cosas en ocasiones simultáneas que no son significativas, eso también tiene mucho que ver con esta ostentación moral constante en la que nos mostramos muy condolidos por la suerte de los desdichados de lugares remotos, y además firmamos muchos manifiestos y además nos posicionamos en no sé cuántas cuestiones, pero luego nunca hacemos nada. Es decir, que la palabrería vana se impone sobre la acción y al final quedas eximido de hacer nada si te muestras muy concienciado, como se dice ahora, con un sinnúmero de cuestiones, pero luego en la práctica no le das un duro al pedigüeño que tienes en la puerta de casa, ¿no? Entonces yo creo que al final la agitación, entendido como la predominancia del parecer sobre el ser, pues quizá no sea una cuestión tan nueva. Quizá, en el fondo, sea hasta una manía ínsita en la naturaleza humana que hoy ha llegado, bueno, por mor de una serie de cuestiones culturales, a su paroxismo, que ha llegado a su extremo. O sea, yo cuando acuño el concepto este de agitación, que tampoco lo acuño porque no me invento esta palabra, en realidad no digo nada nuevo que no dijeran los padres del desierto, en fin, todos estos anacoretas de la Tebaida, hace unos cuantos siglos ya. Lo que pasa es que ellos lo llamaban acidia, lo llamaban el demonio del mediodía. Es decir, es aquello que impele a los hombres, sobre todo a los hombres a una edad un poquito crítica, a querer saltar por encima de su propia sombra, a querer salir de sí mismos. La agitación y la acidia quizás sean el mal que lleva, qué sé yo, al padre de familia cuando ve en lontananza la sombra de la parca, cuando ya ha cumplido, pues yo qué sé, 50 años y ve que le quedan a lo sumo 25 o 30 años de vida, pues a romper con su familia y a fugarse con la secretaria. Eso también es agitación. En el fondo, esta tentativa de querer saltar fuera de tu propia sombra es agitación. Podemos llamarlo acidia, pero si yo lo hubiera titulado así seguramente habría vendido menos libros. Supongo que sí. También genera fenómenos paradójicos, o que a mí me parecen paradójicos, porque incluso actividades que yo creo que por su propia esencia tienen un componente más sosegado, más calmado, más contemplativo, como puede ser la lectura, creo que también se ven contaminadas por esta misma dinámica. Me pasa a mí. Me di cuenta de que estaba leyendo yo un libro detrás de otro sin detenerme en lo que había leído antes y luego al final me terminaba sucediendo lo que le sucedía a los alumnos del profesor que tú comentabas al principio, que decía, no tengo la más mínima idea de lo que he leído, no me he enterado de nada. Creo que esto también es algo bastante arraigado. Sí. Bueno, en realidad, mira, a mí hay una autora que me fascina. Yo he escrito la única biografía que hay en español de ella, que es Edith Wharton. Y Edith Wharton decía que había un cambio cultural muy importante en los Estados Unidos de su tiempo, que eran los de fines del siglo XIX y principios del XX, ¿no? Ella decía que el hecho más importante no era la llegada de los rayos X, del telégrafo, de las nuevas comunicaciones, del teléfono, etcétera, etcétera, sino sobre todo que era el momento en el que Estados Unidos había dado la espalda, decía ella, a la cultura y sobre todo a la tradición europea. Bueno, ella decía que lo que debía preocupar a todo estadounidense mínimamente refinado y con una cierta sensibilidad no era tanto la mengua de la cultura entre las clases menos educadas, sino sobre todo que el gusto estético estaba invadido
por una serie de cuestiones ajenas a la cultura, entre las que descollaba una figura muy curiosa, que es la del lector manufacturado. Ella decía lo siguiente: cuando tú eres un lector de verdad, cuando tú eres un verdadero amante de la cultura y no eres un buscador de reliquias, y no eres alguien que busque, como se dice ahora, ¿no? Que nos haga mejores personas la lectura nos hace más guapos, más altos, ¿no? Como si fuera una especie de fetiche soteriológico, ¿no? Que salva tu alma. Bueno, pero si un libro te puede dar horas de esplendor y de exuberancia y puedes reírte y puedes emocionarte, ¿qué más quieres, no? O incluso puede darte instrucción, instruir deleitando, decía Horacio, ¿no? Prodese delectare, o sea, puedes aprender y puedes entretenerte, ¿qué más quieres? Bueno, en cualquier caso hay gente que quiere más. Entonces Edith Wharton decía que el lector manufacturado, a diferencia del lector orgánico, ella se considera lectora orgánica, para quien la lectura es un flujo continuo, para quien la lectura es incluso algo inconsciente como respirar, que tú lees y no te das cuenta de que estás leyendo, porque siempre estás leyendo. Pues hoy diríamos, si estás en la consulta esperando en la sala de espera del dentista o estás en el autobús, no estás mirando el WhatsApp, estás con un libro de bolsillo que te lo sacas y de repente lees un par de páginas, ¿no? Eso sería para Wharton un lector orgánico. Sin embargo, el lector manufacturado era, a su juicio, la gran amenaza para la cultura, porque el lector manufacturado se imponía la tarea mecánica de leer sobre pretexto de que leer le iba a hacer mejor persona. Ella ponía el ejemplo muy curioso de un crítico de su tiempo, del que hoy no recordamos nada, Philip Hammerton, en buena medida porque de los críticos nadie se acuerda y solo se acuerdan de los creadores, por así decirlo, ¿no? Entonces este hombre escribió en su diario una cosa muy simpática y decía: me he encomendado la tarea de dedicar 50 horas a Shakespeare. Y luego añadía al día siguiente: hoy le he dedicado hora y media, así que me quedan 48 horas y media. Pero qué horror. Claro. ¿Y qué esperas? Que después de 50 horas paras, ¿no? O sea, te quedas en medio del thriller y te quedas en la página 50 porque ya has cumplido las 50 horas escrupulosamente contándolas y ya está, ¿no? Bueno, pues eso no es así. O sea, al final la lectura, esta lectura compulsiva que yo veo en algunos de mis amigos que se encomiendan la tarea de estar a la última de todo lo que se publica, de ser como centinelas, de ser como penates troyanos que están ahí custodiando el mercado editorial. Ha salido esto hace 2 días, me lo tengo que leer. Claro. Bueno, está muy bien que te leas esto, pero ¿te has leído a Homero? O sea, que a lo mejor no hace falta tener tanta prisa. Los libros están ahí, van a estar toda la vida para esperarte, y si no lo están, es que no han sobrevivido a la plica que concede el tiempo. Es decir, si un libro no se mantiene 5 años, quizá no valía la pena. Hombre, por supuesto, hay muchos libros que se hurtan a la mirada del público, y ahora ya sabemos que las librerías tienen muy poquito fondo, y hay libros que no corren la suerte que deberían, por supuesto. Pero yo creo que en la literatura no hay que tener prisas. No hay que tener prisas ni para leer las novedades, ni para leer los libros. No hay que leer un libro al día. Nietzsche decía en el prólogo de Aurora, que es un libro que a mí me gusta mucho, que la única lectura es la lectura lenta. Y al final es mucho más significativo para ti ese libro que lees muy poco a poco, saboreando las palabras o incluso releyéndolo, que aquel que te lees, como dicen, el page turner, ¿no? Que vas pasando las páginas, Hombre, si es Stephen King me parece bien, porque es un autor que ayuda a que pases muy rápido las páginas. Pero yo, por ejemplo, fíjate, a mí me gusta mucho escribir libros cortos porque me lo suele decir además todo el mundo, que son libros muy densos, que son libros que obligan a una relectura. Pero es que a mí me gustan esos libros. A mí me gustan los libros cortos, pero que me obligan a leer varias veces cada frase, porque de alguna forma estoy teniendo una relación mucho más profunda y mucho más significativa con ese libro que con aquel que me leo y ni me doy cuenta de que lo he leído y pasa una semana y ni recuerdo haberlo leído, no me ha dejado pozo, ¿no? Sin embargo, aquel que me ha exigido cosas, o por ejemplo los autores que me mandan al diccionario, cuando me dicen: joder, macho, es que he tenido que leer tu libro con el diccionario al lado, y me lo dicen como crítica y me hacen un halago, porque a mí me encantan esos autores, que te exijan un poco. En cualquier caso, que te exijan un poco no está reñido con que también te den algo de amenidad, de humor, de entretenimiento y tal. Yo no creo y nunca he creído en esa visión penitencial de la literatura que también veo en algunos amigos que me dicen: después de 10 horas doblando la raspa en la oficina, con el ordenador, dando clase, lo que sea, pues llego a casa y me obligo a leer 15 minutos de Zizek. No entiendo una puta mierda y además no soporto su estilo. Pero bueno, de algo me servirá. No te sirve de nada y encima estás sufriendo. Para eso ponte Gran Hermano. Claro. Sin querer ser indiscreto, y dado el bagaje cultural que veo que tienes, me gustaría preguntarte: ¿cómo lees tú? ¿Cómo tratas de enfocar la lectura? Pues leo en cualquier sitio. La verdad es que no tengo muchos problemas para concentrarme. Puedo leer en un bar, puedo leer en una cafetería, puedo leer andando por la calle, en un autobús, puedo leer en la cama, en cualquier sitio. No tengo rituales y tampoco he necesitado nunca esto de no, por favor, que no haya ninguna interrupción. Yo eso no tengo ningún problema.
Critico esto de la lectura apresurada y defiendo la lectura lenta, pero lo cierto es que leo bastante rápido y no puedo no leer, o sea, es mi principal afición. De hecho, me gustaría que tuviera otra afición que me requiriera de una forma tan perentoria, porque yo creo que al final me estoy aumentando dioptrías, entonces al final el tener todo el tiempo la vista aquí fijada, pues creo que no es bueno para la salud, pero siempre que tengo un rato trato de leer y prácticamente me leo un libro al día. ¿Un libro al día? Sí. Te digo una cosa, tengo una niña de 3 años y cuando mi mujer estaba embarazada yo di por hecho que este ritmo se iba a acabar porque, bueno, pues con la niña al final es imposible y tal, pero no se ha acabado porque me he dado cuenta de que cada rato que tengo lo economizo. La niña duerme, la niña está en la guardería, la niña no sé qué, entonces en esos ratos yo aprovecho muchísimo. Me he dado cuenta, de hecho, de que para escribir esto ha sido lo mejor. O sea, que al final cada rato que yo tengo no lo pierdo. Si tú tienes 10 horas por delante, pues te invade esta calma chicha de, bueno, ya me pondré. Si tú tienes media hora, esa media hora la tienes que aprovechar porque tienes encima la espada de Damocles. Y yo soy de esos escritores que no escribe sin tensión de espíritu. O sea, yo necesito, si no hace falta que te apremie un deadline, pero necesito tener la tensión de decir, tengo que hacerlo en X tiempo. Para eso es mano de santo. Entonces, bueno, pues por ahora no he renunciado a ese ritmo. Al final, oye, mira, hay una cosa muy interesante con la escritura, y es que a diferencia de otras tantas tareas, no es credencialista. No te exige un máster, no te exige una carrera, no te exige un MBA, no te exige contactos, no te exige padrinos. Tú puedes ser un tío venido de la nada, como soy yo, que de alguna forma, bueno, pues solo porque tenga una cierta afición por leer, pues aprenda unas cuestiones procedimentales, porque ni siquiera se trata de inspiración, ni se trata ni siquiera de talento, ni de genialidad. Es una cosa que tú puedes hacer por mero placer y al final, pues se te da bien. Y terminas aprendiendo a escribir más o menos y puedes escribir un libro y entretener a alguien, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo creo que eso es muy interesante. O sea, todavía quedan pocas cosas así de interclasistas, de que cualquiera pueda dedicarse a eso. Yo me sentía también aludido cuando hablabas del lector manufacturado, precisamente porque uno de los propósitos de este año ha sido adoptar una actitud distinta, y he llegado a la reflexión de decir, madre mía, con que interiorice, pongamos por ejemplo a Dostoyevsky, Kafka, Gabriel García Márquez y 3 o 4 más, ya he asimilado unos cuantos conocimientos. O sea, quizás no hace falta que yo lea 1500 libros, por supuesto, porque de lo que me daba cuenta es de que no me enteraba de nada. Te pongo un ejemplo. Estoy leyendo ahora Los demonios de Dostoyevsky, que está dividido en 3 partes. Terminé de leer la primera parte, que tenía unas 250 páginas, y conforme terminé, dije, no me he enterado de nada. Porque un personaje, otro, una relación... Porque un personaje luego tiene un diminutivo, exactamente, luego tiene otro. Lo llama de forma distinta. Primero te lo presenta por el cargo y luego ya te dice cómo se llama. Y me autoimpuse como ejercicio volver a empezar la primera parte. Y ahora la he asimilado y ahora ya puedo seguir. Y creo que es algo bastante beneficioso porque al final... si algún beneficio tiene la lectura es enterarte de lo que estás leyendo. Con lo cual, pues si despojas a la lectura de eso, poco te queda. Yo con ese tipo de novelas muchas veces lo que hago, siempre llevo una hojita dentro de los libros y me hago una especie de dramatis persona. Entonces me lo estoy haciendo yo. Sí, fíjate, pues eso está muy bien. Yo eso empecé a hacerlo, fíjate, uno de mis autores favoritos es Dickens y es un autor al que leí y luego al que releí por completo y me entusiasma porque además es un universo en el que me quedaría y me pasa igual con Balzac. Yo me estoy obligando, no me estoy obligando, está siendo un placer maravilloso leerme la comedia humana entera, pero no, más de 90 novelas, por ahora llevo 25, o sea, me queda muchísimo. Pero es al ritmo al que vas, el mes que viene ya... Sí, pero no, paro. O sea, estoy con Balzac, luego dejo pasar 2 o 3 meses. No quiero... ¿Qué es? No, porque además es que son autores con mucha presencia y son muy invasivos y al final conviene oxigenarse un poco de ellos, ¿no? Conviene no tenerlos tan presentes, pero cuando vuelves estás en la concurrencia de tus amigos, porque además son personajes que vuelven. Este personaje que era un secundario en no sé qué cuento, ahora aparece en 2 páginas, pero vuelve a estar ahí, ¿no? Con lo cual es, pues ya te digo, como estar con viejos amigos, ¿no? Entonces yo a veces sí que me hago el dramatis y me viene muy bien y me pongo a este se casa con este, pero es el hijo de no sé quién y te ayuda muchísimo. Sí, pues vamos, si no me pierdo por completo con autores... En cualquier caso, lo de no hace falta leer 1500 libros. Spinoza, uno de los grandes sabios de la modernidad, en su casa de Ámsterdam, no llega a 200 libros lo que tiene. En una novela que a mí me divirtió muchísimo, que no sé si es gran novela o no, pero me da igual, que es El Conde de Montecristo. Te lo iba a decir, El Abate Faria. El Abate Faria 150. Por ahí creo que son 150. Y es el hombre más sabio que he conocido nunca en el mundo, y fíjate, y toda su vida dedicada a la cavilación y tal. 150. ¿Y para qué más? Toda la sabiduría humana está condensada en 150 libros bien escogidos o algo así, le dices. Sí, exactamente. Efectivamente. Es esta leyenda del califa, ¿no? Pero hay que quemar esta biblioteca porque si tiene 5000 libros,
o bien se oponen a lo que dice el Corán, o bien son redundantes. Entonces, efectivamente, si toda la sabiduría está en 150 libros, no necesitamos 50.000, ¿no? Si tuvieses que hacer una pequeñísima lista, no te voy a pedir 150, evidentemente, pero quizás voy a decirte 5, por decir algo. ¿Qué libros te vienen a la mente? Pero, ¿en general o para mí? Adóptalo como quieras, la pregunta. A mí hay un libro... Si tu biblioteca, por ejemplo, se destruyese y te quedase ¿Qué 5 me llevaría? ¿Cómo empezarías o qué 5 te llevarías? O si tu biblioteca se destruyese, ¿con qué 5 libros comenzarías tu nueva biblioteca? Hay un libro al que yo prácticamente le debo todo, o sea, le debo prácticamente todas mis ideas, mi cosmovisión y te diría incluso mi estilo, porque yo tengo un estilo muy barroco, muy arborescente, que luego voy podando, sobre todo, en fin... por miramiento a los editores que luego tienen que venderlos y si lo haces muy barroco no lo compra nadie, ¿no? Y ese libro es el Criticón de Baltasar Gracián. Es el libro que más veces he releído, al que más veces he vuelto, que siempre me ha dado algo, siempre me ha dado ideas. Cuando me he quedado atascado, a veces lo he abierto, yo siempre lo tengo en el escritorio, lo tengo al lado, y a veces cuando no sé cómo empezar un párrafo, una frase, un capítulo, abro el Criticón y siempre me ayuda. También depende. Con Agitación, por ejemplo, tenía muy cerca libros de Hitchens, de Orwell, de Cyril Connolly, me apetecía más ese estilo anglosajón. Bueno, depende, ¿no? Y... con Los extrañados no tiene nada que ver en el estilo, pero cuando me quedaba atascado en alguna escena, abría Los Miserables. Pero lo abría al azar, o sea, porque tiene un tono incluso como profético, como apocalíptico, que me ponía a tono, digámoslo así, me ponía a tono y ya sabía cómo empezar el capítulo o el párrafo, lo que fuera, ¿no? Yo qué sé, o sea, al final no es Hugo, es lo que la visión mental que tú tienes de Hugo, o sea, en realidad no es copiar a esos autores, ¿no? Y bueno, el Criticón es un libro al que debo muchísimo y que sin duda lo salvaría del incendio. Luego de novelas, pues te he dicho Dickens, una novela que me parece una de las novelas totales es David Copperfield, pues sin duda salvaría a David Copperfield. Una novela además que recomiendo a todo el mundo para introducirse en su universo y tal. Y luego, pues mira, te diría, por salvar un poemario, hay que reivindicar a Claudio Rodríguez. Yo reivindicaría Don de la ebriedad, que es un poemario al que siempre vuelvo. Es de una sencillez absolutamente pasmosa y a la vez de una riqueza. Por ejemplo, cuando te dice, hay verbos, el único capital, por desgracia, que tenemos los escritores, ya que no nos hacemos millonarios con los libros, es el capital lingüístico. Entonces, cuando te dice que los panaderos iñen la masa, el verbo eñir, pues ¿por qué no lo vamos a recordar? Si estamos hablando de gilipolleces como acting, o como workout, o como after work, no sé qué, pues vamos a utilizar verbos como eñir, que en el fondo son nuestro acervo y son nuestra cultura, ¿no? ¿Qué 2 libros más te diría? Pues... soy consciente de que es una pregunta complicada. Un libro muy bonito que yo creo que ha despertado muchas vocaciones filosóficas y que es un libro muy poético y con una prosa excelsa para quien quiera, quien esté buscando un banderín de enganche con el que, no sé, ver despertar la vocación filosófica, yo diría que es El nacimiento de la tragedia, de Nietzsche. Es un libro que yo he recomendado muchas veces cuando alguien me dice, tengo un hijo de 18 años que quiere empezar por algo sencillito de filosofía. No, sencillito no, porque no es importante que lo entienda. Que le genere una sensación de enigma y que sienta que se está perdiendo prácticamente todo, pero que a la vez le sirva de aldabonazo, que le sirva de acicate para seguir profundizando. Con 18 años quizá no entiendas El nacimiento de la tragedia, pero te va a generar un cierto gusanillo, ¿no? Con lo cual yo lo recomiendo. ¿Qué más? ¿Y el último elegido? Pues mira, hay un autor que a mí me gusta mucho, el que yo trato de imitar en los ensayos breves que escribo, que es Junger. A mí, por supuesto, sus diarios son fantásticos, me gustan mucho sus novelas, pero me gustan mucho los ensayos que escribía ya a edad provecta, con 80 y pico y con 90 años, de La paz, El nudo gordiano, La tijera. A mí me gustan mucho esos ensayos y yo trato de imitar ese estilo. Y pues recomendaría cualquiera de esos libros. Hay uno que se llama, me gusta especialmente, El corazón aventurero. Pues recomendaría como quinto libro que salvaría de la quema, El corazón aventurero. Pues exhorto a todo el mundo a tomar nota. Yo también he tomado nota porque algunos de esos no los he leído y me los compraré. Intentaré no ser tan compulsivo y tan agitado, quizás no hoy, pero me los compraré. Hemos hablado de la agitación, hemos hablado de ejemplos concretos de esa agitación, de las experiencias, de la actualidad, incluso de cómo actividades sosegadas como la lectura también terminan contaminadas por esta agitación, pero tú eres una persona que se caracteriza no solamente por poner el dedo en la llaga y por criticar, y es algo que te encargas de subrayar siempre que tienes ocasión, de también proponer. Es decir, no simplemente señalar lo que está mal, que es muy sencillo. Pones normalmente el ejemplo de Burke, cualquiera puede romper un reloj para a ver quién es el guapo que se pone a montarlo después. Entonces, quería preguntarte, porque estoy seguro de que habrás reflexionado al respecto, frente al problema que supone la agitación,
¿Qué remedio podemos aplicarnos para tratar de salir un poco de esta rueda? En realidad yo creo que el remedio de la agitación no es como mucha gente pensaba al inicio del confinamiento, el dolce far niente. Eso es mentira. Ahora por fin vamos a descubrir las virtudes de no hacer nada, de quedarnos mano sobre mano y de ver pasar las nubes. Mentira. Durante el confinamiento, si se nos iba el wifi durante 2 segundos, nos volvíamos locos y nos dábamos de cabezazos. No es el dolce far niente, en realidad es una cosa mucho más profunda, porque detrás de la agitación y detrás de todos estos movimientos, que yo digo que son movimientos apotropaicos, que es un concepto de los antropólogos, que utilizan para describir aquellas danzas macabras que las culturas arcaicas utilizaban para espantar la calamidad. Ya cuando escribí agitación se cumplían 5 siglos de esa curiosísima epidemia de baile que tuvo lugar en Estrasburgo y que nunca ha sido esclarecida, porque se supone que durante varias semanas, centenares y centenares de personas danzaron y danzaron hasta rendir el alma extenuados, ¿no? De puro agotamiento. Entonces hay quien dice que se debió a una especie de epidemia alimentaria, que había un hongo y tal, y que entonces estaban pues prácticamente viendo chiribitas y que estaban, estaban con la cabeza perdida, pero también hay quien dice que en realidad lo que les sucedía es que estaban ejecutando una danza macabra asustaditos por la epidemia de peste negra en el centro de Europa y que no querían que les llegase y que de alguna forma estaban tratando, pues efectivamente, de espantar la calamidad por medio de movimientos apotropaicos. Yo creo que al final la agitación, esta tentativa de hacer muchas cosas constantemente y de nunca encontrarnos a solas con nosotros mismos en silencio, en una habitación cerrada, por decirlo con la frase celebérrima de Pascal, en el fondo es una tentativa de negar nuestra propia contingencia, de olvidar que somos finitos, de olvidar que efectivamente somos mortales. Yo creo que lo que hay de fondo y el tabú que se esconde detrás de todos estos miedos, y como decía Freud, el miedo que está detrás de todos los miedos es el miedo a la muerte. Entonces, en el fondo, lo que no queremos es reconocer nuestra condición contingente. Vicente Alessandre, que no es un poeta que me guste mucho, pero tiene versos inolvidables, dice: ¿de dónde vienes, mortal, para brillar un momento y después regresar a tu apagada patria? Recordar que en el fondo solo somos una pequeña chispa en medio de la oscuridad, encerrada entre dos nadas. Bueno, pues al final sí, nos muestra como muy poquita cosa, pero en el fondo también es liberador. Es reconocer que, oye, pues que tampoco pasa nada por detenernos, por mirarnos al espejo y por emprender el camino más arduo de todos, que hemos hablado de viajar muy lejos, pero el camino más arduo es el del autoconocimiento. Y el hecho de reconocerte a ti mismo en el espejo, sin ver esas zonas en sombra que tratamos de soslayar, a veces idealizándonos, a veces mirando hacia otro lado, bueno, pues efectivamente eso es un camino angosto, es un camino difícil, es una sima por la que a veces no cabemos o intentamos no entrar, pero al final el autoconocimiento es muy importante y eso pasa por reconocer que somos finitos, que somos mortales y que somos contingentes. Creo que decía Jung que quien mira fuera sueña y quien mira dentro despierta, que es una frase que me parece bastante atinada. ¿Crees que nos da miedo este ejercicio de introspección? ¿Da vértigo? Por supuesto. También te digo una cosa. Muchas veces cuando hablas con adolescentes te dicen, es que los filósofos, bueno, y no solo adolescentes, hay adultos que hablan como adolescentes y que dicen lo mismo, ¿no? Es que los filósofos tendéis a rayaros mucho. Yo estoy en contra de esa visión, no tanto introspectiva como obcecada, como machacona, porque en realidad la verdad no está en el interior. Eso es un mito filosófico. Nietzsche decía, busca en el barro y no encontrarás perlas, solo encontrarás más barro, ¿no? O sea, esta idea de que hay que buscar en lo profundo o incluso en lo inaccesible o incluso en lo ominoso, no, eso no es necesariamente así. Yo creo que al final la reflexión filosófica, y filósofos somos todos, no hace falta tener una carrerita. Si tú te planteas las cuestiones existenciales, si tú te preguntas por el sentido, ya estás filosofando, todos lo estamos haciendo. Entonces yo creo que al final hacer filosofía es dar una vueltita de tuerca a las cosas, es decir, alejarte del uso común del lenguaje, alejarte de sobre todo esas palabras que se repiten constantemente y que al final se convierten en monedas gastadas cuyos contornos ya quedan desdibujados, ¿no? O sea, al final palabras que no son significativas. Si tú te alejas un poquito de eso y le das una vuelta, simplemente una pequeña reflexión a las cosas, ya estás filosofando. El problema es que muchas veces eso se confunde con observar las cosas con la terquedad de un neurótico y estar observándolas en la pletina del microscopio incesantemente y darle vueltas y vueltas y vueltas. Y esa machaconería no es filosofar, eso efectivamente es rayarse, pero nada tiene que ver con filosofar. Con lo cual yo creo que, hombre, efectivamente, detenerse un poquito, hacer un cierto desacato a esta carnavalada constante que es la sociedad contemporánea, a esta idea de tener que estar moviéndonos constantemente, huyendo hacia adelante, pues yo creo que eso es bueno. Pero ya te digo que quizá haya llegado al paroxismo en nuestro tiempo, pero quizá no sea nuevo, quizás sea, pues efectivamente, como vieron los padres del desierto, los padres de la Tebaida, San Antonio Abad, todos estos, cuando hablaron de la Cidia, quizás sea parte de la naturaleza humana. Hay una metáfora que a mí me gusta mucho, que se me ocurrió precisamente porque al final las ideas, a los autores nos gusta mucho decir que esto nos vino leyendo a Hegel o leyendo a no sé quién. Pues a mí en realidad la primera idea de agitación que me vino,
que no fue solo hablando con los amigos sobre sus vacaciones, sino leyendo un azucarillo de estos que te dan con el café. Se ha puesto de moda ponerles frases, en ocasiones motivacionales y tal, ¿no? Entonces había una frase que era, bueno, aparentemente boba, aparentemente inocua, que decía, para atrás ni para tomar impulso. Dices, bueno, esa frase, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa si miras hacia atrás? O sea, es como Lot, ¿no? Entonces, como la mujer de Lot, te conviertes en estatua de Sol, te mineralizas. ¿Qué pasa por mirar hacia atrás? Como Orfeo, ¿no? Que entonces a Eurídice se la tragan las entrañas de... ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué no puedo mirar hacia atrás? Entonces me acordé de una metáfora que es muy bonita de Aristóteles, que habla de un ejército en desbandada que está huyendo y huyendo de un enemigo pavoroso, hasta que de repente uno de los jinetes se gira y se da cuenta de que no hay nadie persiguiéndoles. Entonces quizá esa es una de las imágenes de nuestro tiempo. Estamos huyendo, no sabemos muy bien de qué, hasta que a alguien se le ocurra, se le pase por la cabeza de detenerse, girarse, perder el miedo a detenerse un poco, perder el miedo a estar en silencio, perder el miedo a estar a solas en una habitación cerrada y de alguna forma, bueno, pues medirse consigo mismo. Quería hacerte una última pregunta, Jorge, para ya concluir esta entrevista, que es la siguiente. Puede que alguien nos esté escuchando y diga, ojalá, a mí también me gustaría adoptar un enfoque más contemplativo, estar más centrado en el ahora, parafraseando el libro, elogiar la lentitud, y sin embargo, en fin, las obligaciones que me impone mi trabajo, es absolutamente imposible que yo pueda vivir de esa forma. ¿Qué le contestarías a alguien que te plantease esta objeción? Esa es la mayor objeción que me suelen poner cuando sale el tema de agitación. Hay gente que me dice que por una cuestión laboral no pueden evitar estar mirando el móvil 12 horas al día y efectivamente, pues en ese caso yo solo puedo encogerme de hombros y compadecerme de su suerte. Bueno, pues efectivamente, si usted no puede dejar de mirar el móvil, lo siento. Ahora bien, sí puede dejar de estar mirando constantemente redes sociales o estar viendo reels, o en la medida de sus posibilidades quizá pueda contenerse un poco, a lo mejor no. Si no es así, entonces evidentemente usted lo va a pasar muy mal. Hay un concepto de dos sociólogos griegos, que son Sianos y Papadopoulos, que me gusta mucho, que no es precariedad, que en principio atañe solo a lo laboral, sino precarización. Y estos dos sociólogos dicen que la precarización es una constante de nuestro tiempo porque uno de sus rasgos es la disponibilidad constante. Y ellos dicen que nosotros no elegimos esta disponibilidad, sino que nos viene impuesto por los modelos productivos actuales. Es decir, que al trabajador se le obliga a estar al pie del cañón 16 horas al día. No, pues efectivamente quizá no se reduzca a una decisión individual. Quizá al final es una cuestión sistémica ante la cual uno no puede luchar de forma individual, ¿no? Pues es como si hay, no sé, pues lluvia ácida y tú dices, lo he solucionado poniéndome una máscara antigas. No, te has salvado tú, pero en realidad no puedes solucionarlo de forma general. Pues quizás sea así. En cualquier caso, tú sabes que yo en la radio doy consejos. A mí me gusta mucho utilizar no sé cómo decirlo, este floreo retórico que es hablar en vocativo, escribir en vocativo. Hazte quién eres, lo escribí en segunda persona. Siempre es muy sugerente, porque hay cosas que dices en segunda persona que no dirías en tercera ni en primera, ¿no? Y entonces te permite, jugar. Aunque solo sea como ejercicio de estilo, te permite un juego muy, muy, muy interesante, ¿no? Y yo lo hago mucho en la radio. Muchas veces me dicen, oye, pero es que estás dando consejos que tú no cumples. Bueno, por supuesto. O sea, dar un consejo es una cosa lúdica. No hay nada catequético, no hay nada moralizante en ello. Tú lanzas un consejo como el niño que lanza una piedra por ver cómo se hacen circulitos en el agua. Nada más. O sea, yo no espero que la gente cumpla mis consejos. Preferiría en cualquier caso que los cumplieran o que los desoyeran. Lo que no querría es que les resultaran indiferentes. Me gustaría que el consejo interpelase a la gente. En Hazte quién eres, sin ir más lejos, hay algunos consejos con los que yo no estoy de acuerdo. O sea, que son consejos hechos, por así decirlo, para espabilar al lector. O sea, para generar un debate, para generar un diálogo. Pero cuando tú escribes para adultos, partes de una cierta distancia irónica y partes de la base de que tú no eres quien para dar un consejo a un autor a un lector que a lo mejor te dobla la edad. ¿Quién soy yo? Claro. No tiene ni 40 años, todavía no los tengo, para dar consejos a un lector al que no conozco de nada. Bueno, pues entiende que hay una cierta ironía, que hay una distancia y que hay un humor. Entonces hay algunos consejos que por supuesto no cumpliría, pero lanzas la piedra y aunque la gente te diga estoy radicalmente en contra, es que eso ya es un diálogo. Yo lo que no querría es que lanzas la piedra y no cayes en ningún sitio. Pues si te parece, Jorge, con esto concluimos la entrevista porque soy consciente de que te tienes que ir. No quiero que vayas tranquilo y con calma y no agitado. A las personas que nos estén escuchando, nos has recomendado tus 5 libros, les diré que podemos recomendarte otros 5 libros tuyos, que son Agitación, Hazte quién eres, La banalidad del bien, Los extrañados, y uno último que Jorge no quería publicitar demasiado, pero bueno, que saldrá dentro de poco. Vamos a decirlo. Que parece que lo estemos escondiendo de una forma un poco extraña. Bueno, eso es jugar con el misterio, o sea, al final lo pues publicamos. Si jugamos con el misterio. Ahora la gente está muriéndose por saber su nombre.
Ese libro se llama Palabra de Honor, lo va a publicar CEU Ediciones, va a salir pues la primera semana de mayo. O sea que, bueno, es un libro más académico, más filosófico, Palabra de Honor. Pero bueno, esta lista de 5 libros también la pueden reunir con libros tuyos. Hombre, pues sí, yo creo que eso sería muy conveniente y yo lo agradeceré. Pues muchísimas gracias, Jorge, por haber aceptado esta invitación y muchísimas gracias, como siempre, a todos vosotros.